ella, ¿ya? Cómo se avanzó en el plan de los modelos matemáticos desde un tema altamente teorizado a un tema súper aterrizado en que sale aceptablemente fácil también poder incorporar un modelo matemático reducido a a nuestro, a nuestro molino. En planta más encima, en planta más encima. Entonces yo simplemente haciendo un muy buen muestreo en la planta de molienda, yo soy capaz de poder identificar parámetros de los modelos de molienda reducido y poder predecir entonces cuál va a ser el comportamiento del molino bajo un cierto nivel de bola, bajo un cierto collar de bolas, bajo una cierta cantidad de consumo específico de energía, todo ese tipo de cosas. Vamos a tratar de dejar alguna horita de todas maneras para conversar de eso. Por último, que quede la idea de qué es lo que es. Así que ya estamos oficialmente en hora de clases. Sí. Ya son las 7. 7. Ahí han llegado algunos más. Ya, pues 1, 2, 3, momia, partimos. Ya, profe. Ay. Ahí se ven una planta que tiene incorporado unos ciclones. Se ve como... Fue un PDF pequeño. ¿Ah? Fue un PDF pequeño. O sea, no está en pantalla completa. Pero sí en modelo de ciclones. ¿Cuál están viendo? ¿Este? Ahí lo moví. Sí, profe, el de modelo de ciclones. Ah, bien. No, quiero entonces que vean este de acá. Ahí uno que se llama Heral. Sí, hidrociclones. Ese mismo. Ya, ahora ya supe que están ustedes en la pantalla ahora. Entonces. Ya, nosotros hemos conversado de que dentro de los elementos de clasificación de tamaños que tenemos de alguna manera focalizado qué tipo de elementos ocupar bajo distintas condiciones operacionales. Entonces, si es que el tema está en trituración, la palabra de clasificación la tienen los arneros. Creo que ustedes ya saben cómo poder seleccionar un arnero. En el seleccionar un arnero, básicamente ustedes hacen ahí, seleccionan el área del arnero. ¿Ya? Si jugando les dio 20 metros cuadrados para esa cantidad de material, ese por ciento de humedad, ese tipo de fractura, un lote de condiciones, pum, llegaron a tener 20 metros cuadrados la cantidad de área que necesitaban para hacer esa operación de clasificación. Acordándose que siempre una malla seleccionada, una área seleccionada, solo me da un más que ese tamaño y un menos que ese tamaño, un sobre o un bajo tamaño. ¿Ya?
que si la abertura es A, voy a tener solamente fracción más A y menos A. Si coloco bajo ese menos A, coloco otro hornero que se llame B, con la abertura obviamente menor que A, voy a tener entonces un A arriba, un menos A bajo el primer hornero, un menos A, más B y un menos B. ¿Ya? De esa manera entonces yo voy a ir seleccionando distintas franjas de material correspondientes a los más A, menos A, más B, menos B, y poder de esa manera determinar distintas direcciones de esos flujos. Tema que pasa en los arneros para poder entonces mandar los mejores tamaños hacia el lado de molienda, poder definir un cierto tamaño que va a volver al chancador de origen y o mandarlo a un chancador intermedio. ¿Ya? Si que fuera el caso, ustedes tienen que razonar cuántos arneros para poder separar la cantidad de franjas granulométricas respectivas. Si bien los arneros también son usados en el caso de la molienda gruesa, ¿ya? Por ejemplo, a la salida de un molino sal, los molinos sal siempre, todos ellos, no existen molinos sal secos, sino que todos ellos van a ocupar pulpas, y esa pulpa que sale del molino sal, de modo general, es un tamaño grueso, digamos. Entonces, voy a sacar un material sobre malla, sobre arnero del sal, y ese tamaño le voy a decir, no, tú saliste muy temprano, así que te vamos a volver al sal, mala idea, o te vamos a enviar a una chancadora de peldes, que es una chancadora terciaria, ¿ya? Y esa chancadora, ese producto del terciario, ya, oye, pero estás muy chico para mandarte al SAC de nuevo, entonces lo enviamos a un molino secundario. Y de esa manera el menos malla arnero va a ser parte de una pulpa que va a ir entonces a la molienda secundaria, porque ese material debe ser remolido, por así decirlo. Pero ya cuando entramos directamente al área de tamaños chicos y pulpas, ya los arneros dejan de ser la respuesta número uno. Y ahí empieza a llamarse los ciclones o también los hidrociclones, los que hacen entonces esta tarea. Los hidrociclones son como muestra el monito ahí, esa es una planta de clasificación. Esta marca, Heral, es una marca de ciclones españoles. Heral quiere decir un torito. Y ahí se ve entonces cómo hay una torre de ciclones, ¿ya? Hay una pulpa que no se ve claramente por dónde, pero así detrás de esta hay una cañería que está metiendo pulpa a presión de modo tangencial a la parte cilíndrica del ciclón, y con esto generando dos remolinos internos dentro del ciclón. Un remolino descendente, que se va a llamar los gruesos, y otro remolino ascendente, que se va a llevar la mayoría del agua y ojalá los finos únicamente. ¿Ya? Pero resulta que, dejémoslo ahí hasta el momento. Entonces aquí se ve que está lindo y dibujado diagrama hace que todos los overflow, como se llaman los finos, vayan a este cajón, y de este cajón van a esta cañería grandota y van a probablemente un proceso de flotación, ¿ya? Pero salen de la planta de molienda. Muy posiblemente este sea el que alimenta a los ciclones, y este sea el que baje hacia el material más fino.
Aquí, en el que está abajo, se ve la alimentación al ciclón, el ciclón visto medio arriba, y se ven las descargas del ciclón, la pulpa que sale por abajo, el underflow del ciclón, y no se ve la pulpa que sale por el overflow del ciclón. Yo les he contado que abajo del ciclón sale la pulpa pesada, por así decirlo, con alto porcentaje de sólido, y ahí se puede ver que hay diferentes formas como sale el underflow. Puede ser a la forma de, aquí hay levemente un cono ligeramente abierto, pero en estos otros el cono no existe. Hay un cordón, se llama. Hay un cordón que sale con mucha fuerza y sin abrirse hacia abajo. Esto quiere decir un alto porcentaje de sólido, ¿ya? En todos estos casos, este y siempre tuve un alto porcentaje de sólido. Probablemente este tiene un sólido más bajo que estos de acá. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo? Los underflow me encantan que sean lo más altos en sólido posible. La descarga lo más alta en sólido posible, porque de esa manera hay poca flujo de agua saliendo. Y es el flujo de agua el que convence a los finos que se vayan a los gruesos. Esa palabra mágica se llama el bypass de finos, ¿ya? En que los finos son llevados al flujo de los gruesos. ¿Y cuál es el problema de eso? Es que los gruesos vuelven nuevamente al molino, ¿ya? Ahí en la foto del lado se ve la batería de ciclones, esa que están aquí, que hay una bomba que no se ve, que toma la descarga del molino y la tira, inyecta a cada uno de estos ciclones que esté habilitado, ojo, que esté habilitado, y a cada uno entonces le llega una parte proporcional de ese flujo a una igual presión, ojo con eso. Los flujos que tiene el ciclón es el flujo total dividido por los ciclones habilitados, pero la presión que recibe cada ciclón es la misma presión para todos, porque se está alimentando a la batería completa. Yo tengo una bomba que tira una cañería a la misma presión para todos y se está repartiendo entre los ciclones que estén abiertos para recibir esa pulpa. Entonces el material fino sale por esa vueltecita que está ahí arriba, y el material grueso se junta en otro canal y chum, vuelve nuevamente al molino. Y ese vuelve nuevamente al molino podría ser un problema, porque si yo tengo mucho fino en ese producto que va nuevamente al molino, lo puedo estar sobremoliendo. No quiero que pase eso, ¿ya? La sobremolienda hasta llegar a un tamaño que llamamos lamas. Las lamas son menores que 50, menores que 30 micrones. Un micrón es la milésima parte de un milímetro. Este es un milímetro. Ahí mi dedo apenas, pero ese es un milímetro. Divídanlo en 1000 y ese es un micrón. Entonces es una cantidad muy chiquitita. Un micrón ya es difícil de que entre de modo positivo a participar de un proceso de concentración aguas abajo, porque si ese proceso de flotación, esa partícula ultra fina va a tener dificultades para chocar con una burbuja. La burbuja va a ser tan grande comparada con su tamaño que va a tener una fuerza de agua desplazándose frente arriba, donde vaya avanzando la burbuja, y que esa agua desplazada va a hacer que la partícula fina difícilmente va a chocar entonces con la burbuja y se va a atachar a ella. Esas lamas van a ser problema en un espesador para que se alimenten. Esas lamas van a ser un problema en cualquier proceso, porque va a usar mayor cantidad de reactivos. Tener alta fineza quiere decir tener alta energía superficial, por lo tanto yo puedo
ocupar, no necesitándolo, ocupar más reactivos dentro de ese proceso. ¿Y qué fue el causante de todos esos problemas? Fue realmente el bypass de finos, es decir, la cantidad de finos que se está yendo con la descarga. Nuevamente, ahí hay un ciclón de tamaño molienda general, y miren aquí al lado hay un distribuidor de pulpa hacia ciclones. El nombre técnico de este tipo de equipos, ¿ya? Una gran callería que sale como una callampita, y de ahí sale al ciclón 1, 2, 3, 4, 5, montones de ciclones rodeando esa alimentación. Entonces, este tipo de ciclones que son así de chiquititos son prácticamente los únicos que, sometidos a alta presión, son útiles para poder separar tamaños extraordinariamente finos, como por ejemplo caolín, ¿ya? El caolín se ocupa para pintura y por lo tanto tiene que estar en tamaño micrón, muy poco, muy fino. Entonces, para condiciones excepcionales en que yo requiero tener un producto extraordinariamente fino, debo de ocupar muy alta presión. Estos ciclones pueden estar operando del orden de los 25 a 30 PSI, más que un neumático, y el tiempo de residencia entre que el material entró al ciclón, se dio un par de vueltas y salió como grueso o salió como ultra fino, son milésimas de segundo. Milésimas de segundo. Tan rápido son los procesos en los ciclones para finos, que los modelos los consideran como un estado estacionario, no tienen una dinámica, no tienen tiempo de residencia, porque es muy bajo. ¿Ya? Después aquí hablan de construcción, de qué son, pueden ser de poliuretano, la mayoría de los que están aquí son de poliuretano, o polímeros, o hacer un tipo de corazón de acero con revestimiento por fuera de elastómero, incluso goma. Bueno, y ahí cuentan entonces que pueden tenerse hidrociclones con materiales resistentes a corrosión y a altas temperaturas. Eso es también importante. Cada modelo de ciclón se fabrica con dos tipos de geometría, una cónica y una cilíndrica. La cónica en la parte típica, ¿dónde está eso? Esta parte donde llega es que estos son todos ciclones de fondo plano. Aquí llega entonces con pulpa a presión, llega en este lado, la parte cilíndrica, y después la parte cilíndrica se va haciendo un cono que va facilitando la salida del material hacia su descarga como grueso. ¿Ya? Y esto de aquí es una tabla, yo les voy a enviar este mismo catálogo a ustedes, en que aparece entonces el diámetro del ciclón. Esto está expresado en milímetros, por lo tanto, miren, 10 milímetros es que es 1 centímetro. Wow. Y este de aquí, en poliuretano y polímeros, hacen el más grande que hace esta fábrica, Iral, son de 10 centímetros. 10 centímetros son 100 milímetros. Después, si usted quiere hacerlo todavía más grande, hasta 50 centímetros, ¿ya? Son del orden de algo menos de 20 pulgadas, ya tiene que irse alguno de ese tipo. Y ya acero con goma, por ejemplo, el centro, el corazón de la pieza del ciclón es acero, pero rodeando todo ese acero hay goma que se ha impregnado dentro del acero, formando parte de ese elemento. Y eso hago la diferencia porque antes era un cuerpo de
básicamente de aluminio fundido, y se colocaba pegado con neopren una misma forma de lo que estaba adentro, pero en goma. Entonces, yo cuando quería cambiar una pieza, simplemente le sacaba esa pieza, le sacaba los pedazos de goma que todavía quedaban adentro, le echaba un pegamento, vulgo neopren, colocaba mi pieza de goma nuevamente por dentro, y cuando eso llegaba al primer chorro a presión, pegaba la goma a las orillas y ya pues, estaba hecho el lío. Como les contaba, los que son de poliuretano y polímero, que también se hacen en tamaño así de aceptablemente grande, se ocupan hasta que ya el desgaste dice, no, está bueno, hay que cambiar esa parte. Mira, analicemos qué otras cosas más tienen características de estos tamaños. Si bien un ciclón de apenas 1 centímetro, la capacidad en metros cúbicos por hora es, eso es 100 litros por hora, 100 litros por hora, porque es un 0,1 de metro cúbico. Un metro cúbico tiene 1000 litros, 1000 litros por hora, y este es un 0,1 de 1000, es decir, es un 100 litros por hora, hace lo menos que hace este ciclón. Puede separar, porque es donde dice el cut point, quiere decir el tamaño de corte. Este compadre es capaz de separar 6 micrones, 6 micrones. ¿Ya? Pero para que separe 6 micrones, tiene que operar a presiones del orden de los 125 a 350 kilopascales. ¿Ya? Eso es como que así de alto. Comparado con, por el contrario, el ciclón más grande, con corazón de acero, pero revestido por goma en el interior, esos tienen capacidades para pasar entre poco, 400, hasta 1400 metros cúbicos por hora cada un ciclón, que a su vez tiene 1,25 m de diámetro. Tremendo pedazo de ciclón. ¿En qué tamaños corta él? Entre 47 a 60 micrones de separación. Ese tamaño es bueno para una planta de cobre, excelente, me encanta ese valor, ¿ya? Usualmente nosotros incluso cortamos bastante más arriba, en una flotación de cobre, los tamaños más, el 80% de los tamaños están en el rango de 200, entre 100 y 200 micrones. Así que ese ciclón estaría excelente trabajando en ese rango. Y las presiones están entre 25 a 75 kilopascales. ¿Ya? Entonces, por supuesto que quiero que ustedes le echen una mirada. ¿Qué otra? ¿Aló? Sí, le quería preguntar, lo de los ciclones, supongo que tienen que medirse de distintas formas si es por un tipo circuito cerrado o abierto, ¿no? ¿Los ciclones qué con circuitos cerrados o abiertos? No entendí. Es que me refiero a que hay que elegir un hidrociclón distinto para un circuito abierto o cerrado, o básicamente se elige uno para todo, ¿no? Bueno, si tienes un clasificador de tamaño, sea ciclón o el que fuere, usualmente el poder clasificar ese producto de algo, producto de un molino, por ejemplo, el poder colocar ahí un ciclón es para retornarle el producto grueso al molino. Por lo tanto, siempre va a operar como un circuito cerrado. Me parecería raro que el producto del molino lo pasara por un hidrociclón y el fino dijera, ya, qué rico, quedó bueno.
y el grueso dijera, ya tú tienes que hacer no sé qué cosa. ¿Ya? Pero acuérdense que en el caso del molino SAG o de un molino primario a un molino secundario, que esto también aplica para los lugares donde hay molinos de barras antecedentes al molino de bolas. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es que el molino SAG o el molino de barras está produciendo un producto que, si bien no es el producto de tamaño final, hay alguna parte de ese producto que es tamaño final. Entonces después yo lo voy a ciclonear ese producto, el producto del SAG, el producto del molino de barra, y el que sea grueso lo voy a enviar al molino secundario. En el caso del barras, la fracción gruesa va a ir al molino de bolas. Y la fracción fina va a salir se va a unir con los próximos finos que genere el molino de bolas, en ambos casos, para hacer entonces el producto final. Ahí, esa batería de ciclones, en el molino SAG y o en el molino secundario, actúa. Si yo lo veo desde el molino de SAG o molino de barras, actúan siempre como molinos en circuito abierto, porque es producto de esa clasificación, no retorna a ellos, sino que producto de esa clasificación va a otro especialmente mejor pensado para molerse fino, y a su vez lo vuelve nuevamente a meter al clasificador. Entonces los molinos secundarios actúan en circuito cerrado. ¿Ya? Cuando coloco entonces un ciclón dentro de un sistema que tiene un molino primario y un secundario, como un SAG y uno o dos o tres bolas agua abajo, las baterías de ciclones van a operar en circuito cerrado con respecto al molino secundario y en circuito abierto con respecto al molino primario. Se llama SAG o se llama el molino de barras. No sé si te contesté. Ya, profe, entonces significa que cuando uno pone un hidrociclón, para el proceso que anterior, que sería el molino primario, siempre actúa ¿Ya? como circuito abierto. Entonces, Correcto. y obviamente para el secundario ya actúa como cerrado, porque ahí recircula. Perfecto, esa era la idea. Vale, profe. Gracias. ¿Ya? Así que este cuento es de los... Aquí hay bonitos de esta marca de ciclones, pero eso es absolutamente válido para otras marcas, pero todos se mueven con estas mismas tablas, diciendo, oye, nosotros hacemos en ciclones lo más chiquitito, con capacidad de cortar o separar en tales rangos, operando con tal capacidad de flujo. Por eso, si usted va a sacar, qué sé yo, quieren separar en 50 micrones, es aceptablemente fino eso, la capacidad de esto podría llegar a ser entre 3 y 11 metros cúbicos por hora. Entonces, ¿y cuántos metros cúbicos por hora está tirando el molino? El molino está tirando montones de metros cúbicos por hora, porque es un molino aceptablemente grande, porque tiene harta agua en la cuba. Entonces pueden ser montones de metros cúbicos por hora que están saliendo a ser clasificados. Entonces, al dividir ese montones por de 3 a 15, de 3 a 11, perdón, metros cúbicos, me salen, por eso me están saliendo 15, 12, 20 ciclones en un manifold, porque la capacidad de uno es muy baja. Por lo tanto, tengo que colocar muchos ciclones para poder absorber toda esa capacidad. Y cada uno de esos ciclones está cortando entre 10 a 12 micrones. Dice, sobre 12 va para abajo, underrow, menor que 12. Ay, salud.
menor que 12 está fino y va al próximo proceso. ¿Qué presiones va a ocupar eso? Uy, voy a necesitar buena bomba, porque no todas las bombas pueden llegar a tener 300 kilopascales. ¿Ya? Ya, entonces, de eso. Este de aquí, perdón, ahora están viendo. ¿No? ¿No están viendo? Se ve el PDF modelo de ciclones. ¿Ya? Pero en tamaño así de grande. Sí, profe, está pantalla completa. Excelente. Tal como había una marca de ciclones Heral, hay otra marca de ciclones que se llama Beir, W-E-I-R, que está auspiciada en Chile por Bulco, una fábrica de goma. Entonces, ellos hacen los ciclones que comercialmente se llaman los Cavex. ¿Ya? Entonces, ellos también han... Ellos también tienen, a ser enviado para ustedes, un manual de operación y mantenimiento de una batería de ciclones Cavex. Entonces ahí hay una descripción del manualcito aquí. Que es una batería de ciclones y chan, chan, chan. No, aquí no se alcanza a ver nada. Así que vamos a verlo mejor uno por uno. ¿Qué es un ciclón? O también, ¿qué es un hidrociclón? Y aquí sí se ve una batería de un lote. Lo que está ahí es el manifold que le digo yo. Manifold es como muchas hojas, no sé qué podría ser eso. Pero resulta que toda la pulpa, que puede ser montones, está siendo bombeada por una gigantesca bomba a una tubería que termina en esta callampita que está aquí arriba. Y esta tiene a su vez salida, 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 salida. Tanta salida como potencialmente número de ciclones voy a colocar. Entonces, esas salidas están siendo operadas por esto, que es una válvula de cuchillo. ¿Ah? Es una válvula que, aquí está la entrada del ciclón, y esta válvula sube, deja pasar, no deja pasar. Entonces, esto se mueve como una electroválvula con presión hidráulica o a presión de aire incluso, de modo tal que esto se puede subir o bajar. Y con eso habilito o deshabilito el ciclón que está colgado de la batería. Entonces, siempre usted, ya, esta batería también tiene una medición de presión arriba de ella. Por lo tanto, esa es la presión de todos los ciclones. Obviamente, si la batería está siendo alimentada por una bomba a una cierta velocidad, esa presión se mantiene. Pero esa presión es función del número de ciclones que ustedes tengan abiertos. Si yo empiezo a incorporar, este ciclón está cerrado para la batería, pero si lo habilito, digamos, si es que habilito la válvula y le digo, sí, mete flujo dentro de ese ciclón, va a ser a pérdida de lo que tenían antes en presión, porque la presión, al ser repartida entre más ciclones, va a bajar. O por el contrario, si yo cierro un ciclón, como la salida va a ser entre menos ciclones disponibles, la presión va a subir al resto de que están disponibles a ser colgados ahí. Entonces, si es que yo quiero cambiar la presión de la batería, podría hacerlo uno subiendo la velocidad de la bomba, si es que es posible hacerlo, o si es que no está llegando a su máxima velocidad, podría entonces hacerlo cerrando ciclones. Dentro de ese tema, la sintonía fina que tiene la presión
es que uno tiene que hacerlo de modo de que los ciclones abiertos o cerrados de alguna manera se equilibren dentro de la batería. Si voy a cerrar este, bueno, quiere decir que podría tener el de frente también cerrado, o que si voy a abrir este, quiere decir que el de acá también podría estar abierto o cerrado, de modo tal de que no hayan cambios de que la pulpa genere irse para un lado nomás, porque todos los demás del otro lado estuvieran cerrados. ¿Mm? Por supuesto, asociado a una batería de ciclones hay un gran estanque que es el alimentador a la de pulpa a la bomba, y después de eso hay otros dos estanques, mejor dicho, o más probable, canaletas que reciben los overflow y otra canaleta que recibe los underflow, lo de abajo. ¿Ya? Entonces, ahí cuentan como estanques colectores de pulpa, que hay estanques que van a recibir el fino, el overflow, y parte que van a recibir la descarga del ciclón o underflow del ciclón. Este que yo llamé el manifold es este distribuidor radial. Esto de aquí, estos son nombres Spigot o Apex. Ya lo voy a mostrar cuando estemos viendo un ciclón, pero el Spigot es esta parte que entra dentro del ciclón. Y el Apex es esta parte que son la salida del ciclón. Esos son hechos especialmente en un material de alta resistencia a la abrasión, porque son las partes más sensibles del ciclón al desgaste. ¿Ya? Este de aquí es la salida de un ciclón. ¿Ya? A mí aún, si bien este ciclón se ve estable funcionando, hasta me gustaría que estuviera menos ángulo esto. ¿Ya? Si aquí hubiera un ángulo de, no sé, aceptablemente agudo, bien cerradito, me gustaría que este ángulo fuera todavía más, esto saliera más como un gran cordón vertical hacia abajo. ¿Por qué? Porque está sacando entonces una densidad de pulpa o porcentaje de sólido más alto, y con porcentaje de sólido más alto yo logro sacar menos finos hacia la descarga. Riesgoso, eso sí, porque bastaría que aquí hiciera alguien el mínimo cambio para que esto se cerrara. De repente la capacidad de evacuar arena del ciclón dice, no, ya no puedo más, y simplemente se tapa aquí. Y eso hace de que todo lo que entró al ciclón ¡shum!, se vaya por el overflow. Se vaya por el overflow. Y el overflow van los finos. Entonces, caos, porque van a llegar así de gruesos al lado de los finos, y eso va a hacer que los gruesos van a decir, llegamos a un lugar donde podemos decantar, sí, y se van a decantar dentro de las celdas de flotación o dentro de canaletas, y van a hacer montones y van a ir subiendo el piso de la celda, caos. Entonces yo no quiero que eso pase. Por el contrario, el rebalse era esta parte que estaba aquí, que sale por el underflow del ciclón. Esto que está aquí es el rebalse del ciclón, o finos. ¿Ya? Entonces, ahí, si alguien se pone ahí y toma una foto, va a lograr ver esto. ¿Ya? El rebalse corresponde al medio fluido, el cual descarga a través del tubo buscador de vórtice, o vortex finder, en el extremo cilíndrico del cuerpo del ciclón. En aplicaciones de pulpa, el rebalse contiene el sólido más fino y con una menor densidad. Entonces, si yo le saco el cuerpo al ciclón, aquí me voy a ver todo lo que es el polímero al interior del ciclón, o goma también, al interior del ciclón. Entonces yo voy a ver
que hay una parte, que no se ve ahí claramente, por donde entró la pulpa, y todo el teorizado que se ha hecho del ciclón ha demostrado que realmente los ciclones funcionan mejor cuando tienen en su interior flujos laminares. ¿Ya? No les gustan los flujos turbulentos a los ciclones. Flujo turbulento quiere decir desorden. Y al ciclón, por el contrario, le gustaría que cada capa del ciclón, separando la pulpa por capitas, desde la pared hacia el interior del ciclón, que cada una de esas capas representara un tamaño granulométrico, ¿ya? Y que nada hiciera desorden en esas paredes de granulometría que están bajando. Entonces, los CAVEX, por un lado, tal como otros vendedores con otros nombres también lo han hecho, ellos se han dado la maña de poder tener superficies lo más pulidas posible, de modo que la pulpa entre y conforme entre ya empiece a ser ordenada, que no choque con ángulos rectos, que no choque con trozos de goma, o pedazos de metal o cerámicos que anden sueltos, nada de eso. Entonces aquí se ve que los viejos hacen esto de modo tal de que esto está al interior de la carcasa metálica, que den a la pulpa el movimiento más suave posible. Ya ahí se cuenta, ya. Entonces aquí es lo que estaba recién hablando yo. El diseño revolucionario del modelo CAVEX reduce la turbulencia permitiendo el incremento de la vida útil de sus partes. En los ciclones convencionales, la pulpa choca en el interior del revestimiento sin ningún tipo de control del flujo. La turbulencia resultante es la causa de la deformación prematura de las paredes lineales en el revestimiento de la cámara de alimentación. Se ven que aquí entra tangencialmente la pulpa a alta presión, y aquí este compadre no tiene la curvatura adecuada para poder iniciar el remolino. Entonces él está chocando en el lugar donde no le facilitaron el tomar la curva, por así decirlo. Se sale de la curva el ciclón. Y sin embargo, entonces este error es corregido por los Vulco Bair con el ciclón CAVEX, de modo de entrar, y de inmediato hay paredes y paredes y paredes que lo van haciendo el flujo totalmente laminar, evitando las turbulencias. Cuando ustedes en algún momento lleguen a decidir, oye, ya, ¿y qué ciclones voy a poner? Todo el mundo va a entrar entonces a una tablita como de este tipo. Aquí están los modelos de ciclones, ¿ya? Este es un 400 CBX10. Eso quiere decir, hoy yo soy un ciclón CAVEX, SCB, que tiene 400 milímetros de diámetro en la parte cilíndrica. Es decir, 40 centímetros en la parte cilíndrica. Entonces, una vez que tengo eso, quiere decir, vamos a poner más grandecito. Quiere decir que este ciclón tengo que preguntarle a los de la bomba primero, oye, ¿en qué presión entregan ustedes? ¿Ustedes son capaces de entregarme 15 PSI? 15 PSI son 100 kilopascales, ¿ya?
Entonces, probablemente ellos me digan, no, si podemos llegar hasta el rango de los casi 30 PSI, ¿no? Pero es que eso es más de lo que quiero. Entonces ahí no sé qué valor dice ahí, 21 estoy leyendo. 21 PSI. 21 PSI sí es una buena presión. Entonces, ok, me voy a decir ya, yo voy a pedirle a la bomba que se mantenga en esos 21 PSI. Entonces, la capacidad del ciclón con 21 PSI, un 400, dice, mira, mi capacidad en litros por segundo es del orden de los 40 litros por segundo por ciclón. O del orden de los 634, parece que dice ahí. Metros, no, galones por minuto. Ahí están, galones por minuto. Habría que pasar eso a metros cúbicos por hora, haciendo las conversiones del caso. ¿Ya? Entonces, ahí con eso recién tienen ustedes la capacidad que va a dar en metros cúbicos por hora a una cierta presión ese tipo de ciclón. Ojo que hasta el momento no he dicho cuál va a ser mi tamaño de corte. Estoy solamente diciendo cuántos ciclones voy a necesitar tener operando para tratar la cantidad de pulpa que me va a significar pasar 300 toneladas por hora en ese molino con tal carga recirculada. Acuérdense que la carga circulante está pasando por es cierto que está saliendo, entrando 300 toneladas, saliendo 300 toneladas del overflow del ciclón, pero una carga circulante podría ser fácilmente 400%. Es decir, si eran, ¿cuánto dije? 300 toneladas, podría tener 300 toneladas por 4, 1200 toneladas de sólido dando vuelta por la batería ciclónica. Y eso significa más pulpa que 8, ¿ya? En cualquier cantidad. Entonces, cuando yo tengo esa cifra de pulpa, voy a este cuadrito y digo, entonces con esa manera, voy a necesitar tener 10 ciclones, 12 ciclones. Y esas son las cifras de número de ciclones que ustedes pueden ver en terreno, producto de ese cálculo. Los involucrados dentro del mundo de un ciclón son obviamente el ciclón, la relación capacidad de pozo con capacidad de bomba, y por supuesto los molinos. Todos ellos están aportando pulpa al respecto, o una cierta cantidad de pulpa. Leer eso, quedarse con las ideas generales, eficiencia y separación. ¿Se acuerdan que hablamos de eso del D50? Déjenme hacerme mirar, no sé quién entró o quién salió. Hola. Ups. Perfecto. Ya. Ups. Yo les contaba que uno de los puntos importantes de los modelos matemáticos de ciclones está en el diámetro de 50. Diámetro de 50 quiere decir, yo soy la partícula que tiene 50% de probabilidad de reportarme con los finos o con los gruesos. Entonces, pero realmente a mí me interesaría más tener el valor corregido, porque en el mundo real ese tamaño de reportarse con los gruesos no está tomando en cuenta el bypass. No está tomando en cuenta el bypass. Entonces tengo que ocupar lo que se llama
el D50 corregido. ¿Ya? Porque el D50 corregido es realmente la capacidad de separación corregido del ciclón entre gruesos y finos. Así que, por favor, la curva de eficiencia corregida es esa. ¿Se acuerdan de que durante un largo tiempo los encargados del tema de clasificación se dan de cabezazo de decir, oye, pero ¿por qué pasa esto del bypass? Si esa partícula así de chiquitita no tiene por dónde tomar el peso necesario para salir por abajo. Los de que salen por abajo del ciclón, el underflow del ciclón, es exclusivamente dada la presión que tenemos, dada la velocidad de círculo, la velocidad tangencial y la velocidad circular de la pulpa dentro del ciclón, describe que esa masa no podría ser menor a un cierto valor. El viejo va para allá, toma una muestra en la descarga y está un montón de sólido fino. ¿Qué pasó? Entonces, después de larga cabezazo, se dieron cuenta que los finos no habían leído esa parte de la teoría, sino que ellos dijeron, oye, no, si el agua nos está invitando. Y simplemente bajaban hacia lo grueso, porque se iban con el agua que salía por abajo. Entonces, eso se llamó el bypass de agua. Y el bypass de agua era decir, oye, de todo el agua que entra, dado por la masa y el porcentaje sólido que ya entró en la pulpa, una cierta cantidad de agua sale por el rebalse, la mayoría, y hay otra cantidad de agua que sale por los gruesos, por el underflow, la menor. Pero bastaba que esa cantidad fuera mayor que un 20% sólido, de agua, perdón, que quiere decir un 80% sólido, bastante pesado, para que ese 20% de agua se llevara una cantidad importante de finos con ella. Entonces, aquí está apareciendo la palabra water split o bypass de agua. Entonces era la eficiencia, bueno, aquí está la eficiencia corregida, la eficiencia real menos bypass por 1 menos bypass. ¿Ya? Ahí está el porcentaje. Y esto era lo que también conversamos en alguna clase pasada, la eficiencia de clasificación real y corregida. Entonces, la real en la negrita y la corregida es quitándole tamaño a tamaño, le resto el bypass de agua. Si mi bypass de agua era un 20%, es este valor menos un 2%, este otro valor, y este otro valor, y este otro valor, y este otro valor. De modo tal que al restarle el bypass de agua, yo tengo esta curva, pero se va cambiando hasta llegar aproximadamente a 0. Entonces, el valor de D50, dice, mire, en la realidad, yo estoy cercano al 200, en la realidad yo estoy cercano a supongamos 200 micrones, porque aquí tengo 100, 200, 300, 400, a 1000. O sea, aquí, en la realidad, el 50% está cercano a los 200 micrones. Pero en el mundo corregido, quitándole el bypass, ese 50% está cercano, voy a suponer si este es 200 y este está 300, este es como el rango de los 250 micrones. ¿Ya? Entonces, ese ciclón no está
en la realidad, porque la realidad es la real, pero la corregida es el comportamiento que el ciclón debería tener, debería tener. Si yo divido bueno, tengo esta misma curva para los ciclones de otras marcas, me imagino, convencionales deben ser los de otras marcas, y la grafico con respecto a la CAVEX. No, la CAVEX se ve más ordenadita, se ve que tiene menos bypass, eso es lo que les da la gran diferencia. Yo en un ciclón debería de considerar que es mejor el que tiene un menor bypass. Si este viejo tenía un 24% de bypass y este de acá tiene solamente un 15%, ok, me gusta más el verdecito, porque tira menos, casi un 10% menos de finos a la descarga. Un 10% de menos fino a la descarga es un montón de beneficios. Así que por favor, echarle una mirada a todos estos temas. Están contados de manera entretenida y sin problema. Aquí está lo que de alguna manera he tratado de conversar con ustedes, de decirle, mira, dentro de un ciclón hay superficies troncocónicas que van asociadas a una granulometría. De modo tal que aquí este viejo dijo, no, yo aquí siempre me voy por la orilla. Salió como grueso. A este que estaba aquí inmediatamente al lado, estaba a punto de decidir, sí, yo voy a hacer un grueso, y lo pescó en el flujo ascendente y salió como fino. Bypass de gruesos en finos. También existe. ¿Ya? Y en general, la partícula que se clasificó aquí en esta parte de clasificación del ciclón, que se llama realmente zona de clasificación, la parte de arriba del ciclón, donde esto debiera ser un cilindro, aquí la partícula más fina, después de breves segundos, o décimas de segundo, ella no ha logrado tomar una pared y simplemente bajó un poco, pero conforme bajó, lo tomó la orilla más externa del ciclón interno y se lo llevó como fino. Ahí está las velocidades que deberían de tener distintos tamaños. Así que, en resumen, léenlo. ¿Ya? Esto es, inmediatamente después voy a enviárselos a sus correos respectivos. Y finalmente, ¿qué me interesa? Primero, que lean todo eso que hay que leer. Y después, por ejemplo, una de las cosas que me gustaría entonces preguntarles para nuestra tercera y última prueba, que ustedes tuvieran unas 2 o 3 de estas. Esta de aquí es un software que se llama Molcop Tools y tienen un CycloSim, que es un simulador de ciclones, y un CycloBal, este que está aquí, que es un balanceador que también obviamente toma en cuenta los clasificadores, los ciclones. Entonces, en este de aquí, yo voy a la planta, mido todas las cosas, le pido a los mantenedores que me den todos los datos del caso, se toman buenas muestras,
del tamaño de alimentación, underflow y overflow del ciclón, y con esos datos reales yo los balanceo y obtengo entonces las curvas de eficiencia real y corregida. Mira aquí la curva de eficiencia real. La curva de eficiencia real tiene un bypass de un 46%. Es decir, una partícula así de chiquitita como malla 400, que tiene 19 micras de diámetro, dice, mira, yo realmente, son 46, un 54% de mis personitas van a dar, un 54% van a dar a los finos. Oye, pero si tú eres súper fino, ¿qué estás haciendo con un 46,3% de tu masa en los gruesos? ¿Ya? Entonces, lo que quiero es que si ustedes tuvieran algunas de estas condiciones, de estas balances, esta es la simulación del molino unitario 13, que esto es Chuquicamata. Entonces, en Chuquicamata tienen esta operación, los tienen operando ahí. En este caso, son datos que provienen de 6 ciclones. Entonces, yo voy a jugar con ustedes con 8 ciclones, no, probablemente con 7 ciclones y con 5 ciclones. ¿Ya? Es decir, abrir un ciclón o cerrar un ciclón. Entonces, eso lo voy a leer en que el flujo, en que la presión va a cambiar, en que este valor de aquí, dado que cambió la presión, va a cambiar el de 50 corregido. Dado que cambió la presión, va a salir menos agua, por lo tanto voy a tener un bypass de agua menor, por lo tanto voy a tener un bypass de finos menor. Este parámetro de Plitt, cuando ustedes en algún momento yo les pasé que había distintos modelos de ciclón, y el que vimos con más detalle fue el primer modelo que a alguien se le ocurrió, que era el modelo de Lynch y Rao. Pero el segundo modelo fue el modelo de Plitt, un gringo de la Colorado School of Mines. Entonces, el modelo de Plitt dice, mire, mientras más paradito sea la curva, esta curva de eficiencia, ¿ya? Esa que era como una S, mientras más paradito sea, mejor es el ciclón. Por lo tanto, este dice, ¿qué parámetro de Plitt muestra esa operación? Dice 1,76. ¿De qué manera yo podría tratar de hacer que ese valor subiera a 2, por ejemplo? ¿2 sería mejor? Sí, señor. ¿Y por qué sería mejor? Porque en la curva sería una mejor curva de clasificación. Esa curva, esa mejor curva de clasificación me permite a mí decir más fácilmente, este ciclón dice, y de aquí para allá son los gruesos y de aquí para acá son los finos. ¿Y eso me interesa? Sí, por supuesto. Va a cambiar por el hecho de simplemente abrir o cerrar un ciclón, va a cambiar la carga circulante. ¿Ya? Siempre el ciclón fue el mismo, un diámetro, un alto, un diámetro de inlet, un diámetro de vortex, un diámetro de apex. ¿Ya? Esos valores fueron medidos y ok. La densidad del mineral 2,8, se tomaron muestras, voy a suponer que la granulometría eran las mismas con 7, con 6 y con 5 ciclones, porque nada cambió las ganas de moler de ese molino. Entonces, que ustedes reciban estas hojitas, al menos 2, y puedan decidir cuál de las 2 lo hizo mejor, o cuál de las 3 lo hizo mejor entre el plan de cambiar ciclones. O también hay 2 factores de la geometría del ciclón, que son el vortex y el apex. Esos son los índices que
más nosotros como metalurgistas o como mantenedores o como encargados de la planta, estamos siempre viendo, porque esa razón apex-vortex, ¿no? Esa razón entre arriba, abertura de arriba y abajo, me dice cuál fue mi grado de separación, la eficiencia del ciclón y el tamaño de corte del ciclón, todo eso está dado por esas cuestiones, por esos valores. Entonces, como ambos son elementos lo más resistentes al desgaste, se van desgastando igual. Pues. Pero ese Apex, producto que yo lo puse ahí de 6, en muy poco tiempo, no tampoco según la calidad del elemento que se construyó el Apex, pero en algún tiempo ese 6 podría ser 6,2, o abiertamente dejado sería un 6,5. Entonces, ese aumento del diámetro de la parte de descarga del ciclón, ¿qué efectos trajo? Vengo a ti. Quiero buscarla yo en un ratito más. Ay, que tengo una hija con algún lío por ahí. Ya. Entonces lo que quiero es, le voy a enviar los 3 elementos que hemos revisado hoy día, que fue el catálogo de los ERAL, las capacidades, cortes, presiones y todos los valores de sus ciclones. Está el catálogo de el manual de ciclones CAVEX, este que está aquí, y está estas hojitas de simulación para que ustedes las vean al respecto de y saquen alguna conclusión. ¿Ya? Ya, queridos, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, profe, cuídese. Esperemos que el jueves tengamos... Profe, tengo una consulta. Consulta. ¿La prueba 3 la rendimos todos? Me falta saber algunos detalles de las pruebas 2 y los que tengan así de buena, como un 98, por ejemplo, entre la primera y la segunda, podrían decir, ofertarle la idea de una nota intermedia o por ahí, y no dar la tercera prueba. Pero necesito información todavía. Ah, profe, comprendo. Ya. Entonces la gente que tiene sobre el cierto porcentaje se puede eximir de la prueba 3. Muy probable, así lo he hecho en ocasiones anteriores. Profe, muchas gracias. ¿De qué? Ya. Chao, Williams. Chao, Bastián. Chao, A que estén bien, Felipe. chiquillo.